Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de mi canal de YouTube. Soy Víctor Galán y esta vez, pues bueno, venimos con un vídeo creo que también bastante interesante. No venimos a explicar nada sobre precios, acciones, sino todo lo contrario. Venimos hoy a hablar de cómo gestionar el capital en diferentes estrategias en base a nuestro importe, a nuestro monto de capital disponible, a nuestro importe disponible en euros para invertir y en base a nuestra experiencia. Y bueno, pues qué tipo de estrategias, qué tipo de personas hay, y yo voy a dar una visión personal de qué recomendaría a cada tipo de personas o cuánto o en qué porcentajes aproximados. Ya digo, quiero dejar claro que esto en todo caso no es una recomendación de inversión, sino opiniones personales. Cuánto más o menos o cuál sería el estilo de inversión que yo recomendaría. Por si os podéis ver localizados en el vídeo en algún momento, pues qué recomendaría yo para vosotros. Si os gusta este tipo de vídeos en el que no solo hablo de acciones en el canal, sino que también estoy trayendo material divulgativo para expandir la cultura financiera, para dar otros puntos de vista de los mercados bursátiles más allá de precios y figuras, por favor, hacérmelo saber, escribirme en comentarios en YouTube si esto os gusta, si queréis que siga haciendo este tipo de vídeos, o me podéis contactar en @victorg_bolsa en Twitter y seguirme, y allí veréis que aparte dejo acciones, precios interesantes, y me podéis comentar tanto por mensaje privado o bien por algún tweet si esto os parece interesante. Y bueno, vamos a ponernos ya en situación y en faena. Y como os digo, diferentes tipos de personas, diferentes niveles de capital, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo dispone del mismo capital para invertir. Hay gente que de su patrimonio invierte el 100% en bolsa. Hay gente que invierte un 50% y hay gente que tiene un 5%. ¿De esto de qué va a depender? Pues también si dispone o no de mucha experiencia en el mercado. Independientemente, estoy hablando de si tenemos 10.000, 100.000 o 1.000.000 de euros. Estoy hablando simplemente del porcentaje de capital que ponemos en bolsa. Y ese porcentaje va a venir, obviamente, como digo, muy de la mano de la experiencia que tengamos y si las experiencias han sido buenas, si tenemos un buen método de trading, si nos hemos formado o no. Y en base a esto, pues vamos a hacer varias clasificaciones. Atendiendo al nivel de experiencia y conocimientos, vamos a distinguir 4 tipos de personas que seguro que vosotros mismos en alguno de los 4 os podéis ver reflejados, o incluso alguien que conozcáis que invierta en bolsa o cercano a vosotros, seguro que también lo podéis localizar. Primero tenemos las personas novatas. Las personas novatas que no tienen normalmente formación en bolsa, pero invierten de vez en cuando en mercados típicamente nacionales de su propio país, los españoles pues en España, los americanos más en Estados Unidos, franceses en Francia, en acciones conocidas o incluso en las que trabajen. No dominan conceptos de apalancamiento y no dominan normalmente otros productos más que acciones. Suelen dejarse llevar por noticias, suelen dejarse llevar por la euforia cuando la bolsa pues sube un 10, un 5% y por el pánico pues cuando todo lo contrario. Oyen noticias de que va a caer, que la cosa está mal, inestabilidad. Es un poco cómo funcionan. Normalmente también no operan con brokers que les salen mucho más barato, es más especializado, porque normalmente suelen operar en sus propias cuentas bancarias, porque bueno, bien porque les hacen pocos movimientos al año y bueno, tampoco igual les compensa andar abriendo otras cuentas. No están dedicados plenamente a la inversión 100% o cabe la posibilidad de que estén empezando. Luego veremos qué recomendamos para las personas novatas. Veremos qué recomendamos también para intermedios, que son personas que ya conocen algún que otro producto financiero, conocen también algún otro mercado, se atreven con algún otro mercado ya no nacional, igual no se atreven con divisa, pero se atreven pues, a invertir en Francia, en Alemania, en acciones que saben que lo están haciendo bien. Pueden usar en algún caso brokers o CFDs, pero no dominan ni el riesgo ni el concepto del apalancamiento. Y saben y han leído algo acerca igual de, pues, por ejemplo, el que invierta por gestión pasiva, pues habrá algo de gestión pasiva, el que invierta algo de, pues, de acciones, habrá algo de fundamental, de value, de análisis técnico, algo han leído, han visto vídeos de personas. Es otro perfil un poquito más avanzado, pero que no llega todavía a tener una formación en los mercados bursátiles. Pues luego tenemos por el tercer grupo
grupo ya avanzado, ¿no? Personas con conocimiento alto en el mercado, normalmente suelen realizar bastantes operaciones, tienen su dinero en brokers que saben que dependiendo de su tipo operativa les sale más rentable, menos rentables, conocen aspectos o ligeros aspectos del riesgo y de la psicología, aunque quizás no los dominan del todo, conocen una amplia gama de productos, conocen de CFDs, conocen quizás también futuros, conocen acciones, conocen algún otro tipo de derivado, pero no llegan a tener una concepción de plan de trading, de psicología, de gestión del riesgo, no apuntan sus operaciones, no tienen un trading book, aunque igual algunos ya se han podido formar en bolsa. Aquí podemos también englobar muchos estudiantes que tengan nociones o que hayan tenido nociones de la carrera de económicas, de financiero, que hayan hecho másters. Aquí ya podemos ir englobando ese tipo de personas que sin llegar a ser a realizar una gestión profesional en el mercado ya tienen conceptos muy avanzados, pese a que hay algunas cosillas que aún todavía les bailan. Y luego tenemos el profesional. El profesional es la persona que controla todos los riesgos, controla timings, realiza coberturas, se preocupa por realizar coberturas de la cartera de la divisa, tiene conocimientos amplios de una amalgama enorme de productos, CFDs, opciones, carteras pasivas, diferentes estrategias, controles de apalancamiento, tiene un plan de trading, justifica sus entradas, dónde, cómo, por papel, en un Excel. Es una persona que dedica la mayoría del tiempo a estar muy pendiente de los mercados y muchos de ellos profesionalmente a ello. Dedican su vida a los mercados. Estos son los 4 tipos de personas. Seguro que veréis a muchas o de vosotros o familiares o amigos reflejados en cada una de ellas, y en base a cómo estamos en cada una de ellas ahora vamos a explicar qué recomiendo para invertir. Pues bien, vamos a seguir. Para el novato, la mejor opción para tener su capital en bolsa independientemente del porcentaje que tenga. Para esto, siempre desde mi punto de vista, es tener el 100% en el largo plazo, durante años, dividir el capital en no demasiadas partes, 4, 5, 6, 7 incluso como mucho, y tener una buena gestión, una buena diversificación y invertir en acciones de calidad, en las acciones más fuertes del mercado. Para una persona novata que quiera tener un poco de importe en bolsa, pero que tampoco quiera estar pendiente constantemente, que mire la bolsa una vez a la semana, una vez al mes, lo más recomendable sería que su dinero siempre esté en acciones de calidad, porque no vale de nada tener acciones de poca calidad y olvidarse, eso no es largo plazo, ojo, sino acciones de calidad y el 100% de su dinero en el largo plazo. Porque a la larga, como sabéis, cuanto más largo es el plazo, más posibilidad de rentabilidad, más probabilidad de acierto. Cuanto menor es el plazo, menor probabilidad de acierto, más complicado es todo. Esto lo recomendaría para las personas del primer grupo novatas. ¿Qué recomiendo para alguien? Recomendación, como siempre digo, no manera de inversión. ¿Qué recomiendo para alguien que tiene un nivel intermedio? Pues podría tener el capital dividido en algunas partes más, diversificado en 5, 7, bueno, quizás en alguna más, 8, 9, está más pendiente del mercado, es alguien que empieza a tener conocimientos del mercado, pero la mayoría del importe, el 100%, debería seguir teniéndolo en acciones. Y la mayoría del importe o casi todo al largo plazo, medio plazo. Podría ser una buena ecuación, 70% a largo plazo durante años y un 30% a un medio largo plazo, unos meses, 6, 7 meses, un año, para intentar mantener estrategias ganadoras y rentabilizar su dinero, su capital. Imagino que las personas que tienen un nivel intermedio incrementarán mucho más sus posiciones en el mercado. Vamos a seguir. ¿Qué recomendaría para alguien con un nivel avanzado? Lo mejor sería que tuviese un 70%, por ejemplo, en el largo plazo, un 20% en medio plazo, podría ser un ejemplo, y un 10% se lo podría quedar para corto plazo, para semanas, para meses. Podría dividir el capital en muchas más partes porque se entiende que la persona ya tiene una formación, conoce muchos más productos, tiene una amalgama más de elementos bursátiles que a los que atender. Puede invertir en varios estilos de inversión, puede tener algo en acciones, en momentum, puede tener algo por value, puede tener algo en gestión pasiva, porque ya se entiende que conoce más o menos el mercado y tiene una fuerte idea de cómo más o menos le va a rendir
cada pata de estrategia de inversión y en qué puede invertir y en qué puede distribuir su dinero. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser una gestión pasiva, estar indexado, un 40% a acciones y un 5% a unas criptodivisas o a CFDs que no supongan muchísimo importe porque sabéis que son elementos peligrosos. Como veis, no recomendaría CFDs hasta personas que tienen un nivel en el mercado avanzado, ni para novatos ni para intermedios. Hay que conocer qué es un CFD, cómo funcionan, los costes asociados que tiene, si vamos a corto, si vamos a largo. Hay que conocer además cómo funcionan en el sentido de que sabemos que pueden no reflejar el precio real de la acción, porque al final el CFD es un producto que pone un broker. Habría que tener, por supuesto, un broker también contratado para tener CFDs. Y bueno, son productos complejos, las criptodivisas también, por ejemplo. No recomendaría invertir una gran cantidad de importe de nuestro capital en criptodivisas. Y bueno, creo que hay que tener muy en cuenta que hay que tener un conocimiento alto para saber de este tipo de inversión. Por último, un nivel experto. Pues un ejemplo, ¿no?, de cómo se podría tener el dinero a alguien que ya prácticamente dedica su vida a la bolsa, ¿no? Yo siempre recomiendo que se tenga el dinero en el largo plazo, durante años, porque es donde es más rentable, pero también se podría tener un 15%, imaginemos, en medio plazo, en corto plazo de semanas otro 15%, o incluso se podría hacer algún tipo de cobertura de divisa, cobertura de la cartera y dedicar cierto importe para hacer scalping. Si tuviéramos un método fiable y ganador, si lo hubiéramos probado en demo, pues podríamos tener un método scalping. Tendría el capital, se podría tener un capital diversificado si se tuviese también, por supuesto, muchísimo importe, quiero decir, porque tuviésemos muchísimo dinero metido, y se puede hacer diferentes estilos de inversión. Pues, por ejemplo, 40% a gestión pasiva, un 30% a acciones, un 20% a opciones, 5% lo podríamos tener en CFDs, un 5% en criptodivisas, podría ser futuros, podría ser otro tipo de cualquier otro tipo de inversión, porque se entiende que esta persona tiene un control de riesgo, un plan de trading y sabe lo que está haciendo en el mercado. Aquí voy a dejar unas imágenes gráficas de lo que podría ser la inversión en gestión pasiva y acciones. Pues he puesto una playa tranquila, una playa con alguna olita, con el agua turquesa, ¿no? Pues, en donde sabemos que, bueno, pues no nos vamos a ahogar a priori, vamos a nadar cerquita, las olas no nos van a sorprender. El mercado es igual cuando se tienen acciones y gestión pasiva en el largo plazo. Pueden venir sustos, pueden venir caídas, pueden venir olas que nos sacudan, pero en general el mercado siempre será tranquilo. Cuando entramos en el terreno de los CFDs, sobre índices, sobre acciones, pues bueno, ya vemos un mar que no está tan en calma, ¿no? Ya vemos ahí la ola al fondo y a la gente aquí como la está esperando, ¿no? Pero bueno, sabemos que invertir en CFDs o en índices de una manera relativamente eficaz y sabiendo lo que hacemos, siempre que no seamos, como hemos dicho, ni novatos ni intermedios, lo hará alguien ya con un conocimiento un poquito más avanzado y bueno, tendrá una diversificación más grande, no pondrá todos los huevos en el mismo lado. Entonces, bueno, los CFDs nos pueden dar un revolcón, nos pueden hacer perder dinero si no los conocemos bien, pero bueno, es una inversión relativamente, si se conocen, puede llegar a ser una inversión relativamente tranquila, con algún que otro susto o algún que otro disgusto, pero gestionable y totalmente bajo nuestro control. El mercado de futuros, mercado de derivados, mercado de vencimientos, pues bueno, ya hablamos de productos bastante complejos que recomendaría pues para personas que están muy formadas en la materia, que lo conocen bien, que lo han probado, que trabajan con él. Ya no es un mercado tan sencillo como los otros, ¿no? Porque en el futuro existen ya los vencimientos, los rollings, hay que saber en cuanto nos estamos apalancando. Pueden llegar a ser productos muy complejos si no los conocemos bien. Por supuesto, aquí ya un mar rompiendo fuerte, con unas olas fuertes que ya, bueno, pueden ser muy, muy peligrosas, ¿no? Entonces, quería dejar un símil entre una marejada fuerte
con unos futuros porque son productos no tan sencillos. Y bueno, ya por último, por dejar un ejemplo, ¿no? Pues leo últimamente que con todos las subidas en Wall Street ha habido mucha gente que ha estado comprando calls, como se explicó en el caso de SoftBank, ¿no? Con las opciones, ha habido mucha gente que ha estado trabajando con warrants. Y bueno, han venido muchos disgustos, ¿no? Por las opciones y los warrants, yo particularmente solo opero los primeros, los segundos creo que están ciertamente manipulados. Y eso daría para otro vídeo. Y bueno, pues las opciones creo que es un producto realmente complejo donde ya hay longs, put, short calls, estrategias. Son productos realmente complejos, hay que contratarlos en brokers, lanzar las órdenes no son tan fáciles, hay que pelear las horquillas. Son productos de inversión realmente difíciles. Por eso pongo aquí, ¿no? Pues, a la gente haciendo surf, viendo la ola inmensa, ¿no? Como viene con productos realmente difíciles solo ya casi para nivel muy especializado y experto. Y seguimos. Bueno, quería hacer también algunas matizaciones sobre el Forex, ¿no? Cuando se opera Forex, quería dejar claro que se enfrenta una divisa con otra y que no hay movimientos tan amplios en el mercado, ¿vale? Que si alguien opera en Forex, habría que gestionar muy bien los puntos de entrada y salida, así como los stops, tanto de beneficios como de pérdidas, porque no podemos, hay que andar rápido, no hay los stops de beneficios y pérdidas, pues habrá que moverlos constantemente, sobre todo el de beneficios para ir subiéndolo. Y bueno, pues no suele ser un mercado relativamente fácil. Además hay una posibilidad muy fuerte de manipulaciones, de movimientos abruptos y son mercados complicados de entender. Y además te enfrentas a los mejores traders del mundo, que eso nunca es nada sencillo. Personas que están trabajando en Hong Kong, en Singapur, en Estados Unidos, en muchas zonas del mundo, que son auténticos profesionales. Y una última recomendación para las personas que hacen intradía, ¿vale? Sin experiencia o método se puede estar abocado al fracaso con el intradía. Habrá que tener amplios conocimientos de cómo va el mercado y habrá que tomar decisiones muy complejas en muy poco tiempo. Los análisis, por ejemplo, que yo realizo, viendo hombro, cabeza a hombro, yo los hago tranquilamente durante las tardes, pero en mercados intradía habrá que hacer análisis casi al instante, casi en minutos, ¿no? Dependiendo del time frame que operemos. El control psicológico es fundamental y no todo el mundo está preparado para soportar picos tan altos de estrés, ¿no? Hay personas que pueden no llegar a soportar el nivel de estrés y bueno, les suponga una auténtica ansiedad a operar este tipo de time frames en diario y bueno, sean muy poco rentables, ¿no? Porque ya que el 99% de los traders que operan bajo este time frame, esta metodología, ¿no?, de intradía, son perdedores o no son capaces de ganar manera recurrentemente, ¿vale? Esto es muy importante a tener en cuenta. Lo podéis buscar en internet, no me lo he inventado. Los track records de los traders que operan en intradía son muy pocos los que de verdad ganan. Siempre debe ser un importe residual que yo operaría de nuestra cartera en el intradía en caso de que tuviera conocimientos para ello. Y es muy recomendable estar meses y meses probando en demo. Además, este time frame puede llevarnos a la ludopatía, ¿vale? Y una última clasificación en base a los niveles de capital. Bueno, esto es muy personal, pero yo cómo vería qué operar y qué tipo de estrategias. Yo vería que para importes entre 0 y 10.000 euros dedicaría el capital a las estrategias, por ejemplo, imaginemos de acciones, y diversificaría y no dedicaría a más estrategias. Si tuviera entre 20 o 30.000 euros, sí que me podría ya plantear dedicar una o varias estrategias. Un importe a gestión pasiva, un importe a acciones, otro importe a cartera indexada o una o dos. Entre 30.000 y 60.000 euros se podría dedicar el capital también a una o dos estrategias, pero se podrían tener muchísimas más acciones o muchísimo más diversificado, por ejemplo, la cartera indexada, si la tuviéramos, o las opciones, o el estilo que operáramos de opciones. Se podrían tener varios estilos, se podría tener una, dos, incluso tres estrategias. Para importes entre 60 y 100.000 euros dedicaría el capital
a 1, 2, 3 estrategias o a las que tengamos, y para importes superiores a 100.000 pues se podría destinar más dinero a cada estrategia o invertir nuevos estilos de inversión, ¿no? En general, recomendaría que para carteras pequeñas dedicar el importe a acciones, a inversarse a lo que tengamos claro, incluso si alguno invierte por dividendos o sea cual sea su método de inversión, y para importes ya superiores sí que se podría destinar más dinero a cada estrategia. Como último, y os lo vuelvo a repetir, esto es un disclaimer, todo lo anterior son opiniones personales y nunca recomendaciones de inversión en ningún caso, ¿vale? Espero que os haya quedado un poco claro cómo gestiona las estrategias. Yo en mi caso personal, si habéis llegado hasta aquí, os diré que tengo parte del dinero en acciones, tengo parte del dinero en una cartera indexada. Dentro de las acciones la mayoría va a largo plazo, aunque también hay algunos importes un poco más residuales que utilizo para medio o estrategias de corto que voy analizando, incluso gráficos o incluso figuras que me aparecen en los gráficos para aprovecharlas. Otra parte de mi dinero está destinado también a operaciones. Algunos ya me lo habéis escuchado alguna vez. Y dentro de opciones pues tengo diferentes estrategias también para operar con ellas. Dependiendo si lo que busco es direccionalidad, operar la volatilidad o bueno, o simplemente tomar fases concretas de mercado como son las fases de earnings o demás. Bueno, hasta aquí todo. Si os ha parecido este tipo de vídeos interesantes, si la duración os parece interesante, si los queréis más cortos, cualquier sugerencia, pues me lo podéis dejar ahí en comentarios. Suscribiros al canal, seguiremos haciendo temática muy interesante. Iremos analizando también acciones cada vez más poco a poco, en pequeños vídeos, en vídeos aún más pequeños para que sean muy fáciles de ver. Y bueno, para seguirme en Twitter ya sabéis en @victorg_bolsa. Un saludo y gracias.